Amigos, como siempre, agradecida que nos acompañen aquí en La Verdad con Karina Moncada. Y como siempre les digo, suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten, compartan toda esta información para así poder crecer y seguir produciendo contenido como este. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas que tienen que ver con Venezuela, pero también con Estados Unidos. El medio estadounidense Washington Examiner publicó un informe bastante extenso en el que asegura que el régimen del narcotirano Nicolás Maduro está enfrentando una creciente presión más bien, por parte de la administración del presidente Donald Trump debido a su utilización de los carteles que controla para contrabandear drogas hacia Estados Unidos. La semana pasada, el propio Donald Trump afirmó haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, una medida que definitivamente representa una escalada significativa en lo que es el enfrentamiento entre la administración de ley y orden y la narcotiranía. Sin embargo, según el Washington Examiner, las agresiones de Caracas no se limitan al narcotráfico. El régimen chavista impulsó durante años movimientos de extrema izquierda destinados a sembrar división política dentro de los Estados Unidos, primero apoyando nada más y nada menos que a Black Lives Matter y ahora al grupo terrorista Antifa, que por cierto, los demócratas, muchos allá afuera, están negando que exista tal grupo. El Washington Examiner cita el testimonio de un ex alto funcionario venezolano muy cercano a Hugo Chávez, actualmente de sector, que está colaborando con las autoridades y asegura haber estado presente a fines del año 2012, cuando el entonces líder chavista entregó a Opal Tometi. Si no les suena el nombre, búsquenlo. Ella es una de las fundadoras de Black Lives Matter. Maletas llenas de dólares, al menos 20 millones, destinadas a proyectar el proyecto revolucionario bolivariano en las calles de Estados Unidos. El desertor, que según el medio, vuelvo y repito, colabora con el gobierno, aportó pruebas sobre el vínculo que existe entre el régimen chavista y el Cartel de los Soles. Describió que la reunión ocurrió en el Palacio de Miraflores, en una suite conocida como la suite japonesa. En este encuentro, Tometi no estaba solo. Habría estado acompañada por 3 otras mujeres afroamericanas y nada más y nada menos que el actor Danny Glover. Nadie se puede extrañar con eso. Reconocido simpatizante de los regímenes de Cuba y de Venezuela. Y de acuerdo con esta publicación, la conexión entre Chávez y los movimientos de izquierda en Estados Unidos no son solamente del año 2020. Se remonta al 2006, cuando él convocó desde el Foro Social Mundial celebrado en Caracas, Venezuela, a crear una red de izquierda estadounidense que actuara como la quinta columna contra las políticas de Estados Unidos. Ese llamado habría derivado en el año 2007 en la creación del Foro Social de Estados Unidos, considerado una incubadora para los futuros fundadores de Black Lives Matter. Por su parte, en las últimas horas también se ha dado a conocer sobre el B-1B Lancer, que van o ya están, salieron de Estados Unidos hacia Mar Caribe, y esto pues ha creado una ola de especulaciones sobre lo que pudiera pasar muy pronto. Así que esto y mucho más lo vamos a estar conversando en este episodio. Esto es La Verdad con Karina Moncada.
Amigos, en las últimas horas se ha dado a conocer que dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con indicativos BAT-21 y BAT-22 partieron de la Florida y ahora vuelan por el corredor aéreo de las Bahamas hacia el sur del Caribe. Todo esto apoyado por 3 aviones para reabastecimiento en vuelo. Su trayectoria sugiere una maniobra estratégica hacia el espacio aéreo venezolano en medio de esta creciente tensión que hemos estado presenciando en el día a día y también pues los últimos anuncios del presidente Donald Trump sobre los carteles de la droga y las redes narcotráficos. Para los que no tienen mucho conocimiento, este B-1B es capaz de transportar hasta 84 bombas convencionales o misiles de largo alcance y esto representa una de las plataformas de ataque convencionales más poderosas de arsenal estadounidense. Su despliegue indica el posible inicio de una importante operación, lo que podría indicar una expansión de las acciones estadounidenses en curso en la región. Y por supuesto, para hablar sobre esto, queremos darle la bienvenida a mi querido amigo y excelente analista político Esteban Gervasi, quien, al igual que una servidora, siempre estamos analizando todos estos acontecimientos con lupa, pendiente de cada movimiento. Querido Esteban, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por ser parte de La Verdad con Karina Moncada. Gracias, Karina. Buenas noches. Un fuerte abrazo, todas las bendiciones. Bueno, Igualmente. lo que queda demostrado el día de hoy, una vez más, es precisamente que la operación hacia el Caribe y Venezuela va aumentando cada hora, cada segundo, cada día. Y esto es porque estas operaciones son muy dinámicas y hay que reajustar los planes. Originalmente se pensó que Nicolás Maduro iba a tomar conciencia, como se lo expresó muy bien el caso de María Corina Machado y el mundo, que negociaran. Ellos no hicieron caso. El presidente Trump le dio una oportunidad, le ofrecieron ciertas condiciones a través de Grenell y después eso fue escalando a un punto que ya estamos en una operación que bajo mi óptica creo que va a ser una operación de botas en tierra y masiva, porque ahí hay cosas que se ha dicho poco, pero en Venezuela, a través de los 26 años que tiene el narcorrégimen terrorista, gobiernos como Rusia, Irán, China y otros regímenes totalitarios que son enemigos de Occidente han instalado una cantidad de pertrechos que son peligro, un gran peligro para Estados Unidos y la región. Desde tecnología para espionaje hasta sistemas balísticos que pueden alcanzar la Florida y otras partes de Estados Unidos. Entonces, el presidente Trump, a medida que pasan los días, que toma más información y los servicios de inteligencia a través de la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, y todo el equipo está viendo que esta gente no va a ceder el poder por la buena ni por negociación. Y definitivamente, como lo dijo muy bien Marco Rubio, el presidente del cartel de los soles, que es el capo mayor, es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino, que es una trilogía junto a los hermanos Rodríguez, que están haciendo toda esta operación de narcotráfico. Pero también hay un detalle muy importante, que fue el robo de las elecciones del 2020, que se generó en Venezuela a través de la empresa Smartmatic. Las elecciones en Estados Unidos, y el presidente lo tiene muy claro y todos los días nos lo recuerda, cuando dice: si a mí no me hubiesen robado las elecciones en el 2020, las fronteras hubiesen estado cerradas, no hubiéramos tenido esta crisis. Si no me hubiesen robado las elecciones, el tren de Aragua no hubiese entrado. Si no me hubiesen robado las elecciones, no hubiese la guerra entre Ucrania y Rusia. Si no me hubiese, la economía estuviera en su mejor momento. Y estamos saliendo de una crisis económica que heredamos del autopen de Joe Biden. Entonces, el presidente y los venezolanos y la comunidad internacional tienen que tener claro que el presidente Trump es una palabra, y tú lo sabes muy bien, porque tú has sido una de las grandes seguidoras de la carrera política del presidente Trump, que cuando él dice algo, lo hace. No ha habido, yo creo que no existe algo que el presidente Trump le haya dicho a cualquiera de sus, inclusive a sus aliados,
sus empleados, su empresa privada, que cuando dice, lo ejecuta. Y si no, la gente tiene que ir y revisar la historia y ver que él tiene un plan diseñado para América, una nueva doctrina que no es la doctrina Monroe, que era proteger solo América del continente europeo, que eran España, Francia e Inglaterra, sino que la doctrina del presidente Trump es proteger América de los enemigos internos. Y Maduro, el terrorista Maduro, representa definitivamente uno de los grandes enemigos internos de América, porque le ha dado cabida no solo a China, a Rusia, a Irán y a Norcorea, sino también al narcotráfico, las estructuras criminales de lavado de dinero, la corrupción, el tráfico de personas, el tráfico de armas, y bueno, y pare de contar la cantidad de estructuras criminales que el régimen terrorista de Maduro encabeza. Los observadores regionales informan de una mayor disponibilidad en lo que es las instalaciones del Comando Sur, que están acá en la ciudad del Doral, mientras que hoy se observó el reposicionamiento de los sistemas de defensa aérea venezolanos cerca de La Guaira y Caracas. Pero esta noticia de los B-1B, Esteban, debe tener a la narcotiranía más allá de los pañales, porque cada nave, volvemos a lo que dije inicialmente, cada una de estas naves tiene 84 bombas inteligentes. Esto no es cualquier cosa. Es así, y fíjate, en Venezuela, y hay que estar claro, ningún militar de la vieja guardia y de la nueva guardia están preparados para enfrentar el ejército más poderoso del mundo. Nosotros, tú y yo y muchos de los televidentes que somos ciudadanos norteamericanos, tenemos claro cuál es la misión. La misión es aplastar al terrorismo, porque la gente no ha entendido que la droga es un arma terrorista. A medida, yo le hacía el otro día un recuento a mis alumnos y le decía, en los 60 el terrorismo secuestraba un avión en Miami y lo llevaba a Cuba, o lo secuestraba en Alemania y se iba para Libia, con personas llenas de Israel, como pasó en la Olimpiada, que secuestraron a los atletas y a los equipos olímpicos de Israel. A medida que pasa, las Torres Gemelas es otro ejemplo de un arma terrorista. Agarraron un avión y lo utilizaron para atacar el corazón del financiamiento de los Estados Unidos y la Casa Blanca y el Pentágono. Pero ahora, ¿cuál es la nueva arma que tiene el terrorismo? Las drogas, el fentanilo. Un tamaño de un grano de sal puede asesinar a una persona en segundos. Sí. Hay niños bebés que han caminado en alfombras de hoteles donde se ha utilizado el fentanilo y los niños caen, los bebés caen muertos automáticamente. Entonces, cuando el diseño estratégico de esta arma de quinta generación multidimensional que ha utilizado el régimen terrorista de Maduro, de penetrar a través del Tren de Aragua todos estos grupos ilegales primero, pero terroristas, que distribuyen drogas, armas, que atracan, que violan, que asesinan, donde vimos que entraron más de 8.000 miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, con toda una operación llevada con aviones de la línea aérea del régimen, con vías a México, lo montaban en autobuses de lujo y lo trasladaban a la frontera. Tanto era el poder que ellos desplazaron a los carteles mexicanos que pasaban a la gente a través de la frontera y monopolizaron todo ese tráfico humano que había en la frontera, porque era el poder del Estado. La gente debe entender que esto no es que un cartel está en Venezuela, solo en Miraflores. No, este cartel opera el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, maneja todo lo que es la Fiscalía, la Contraloría, las policías municipales, las policías estatales, y además tiene el arma más poderosa, que es el ejército venezolano, que son las Fuerzas Armadas, que por cierto, en el 2020 hicieron una ley que es una aberración, que se llama Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas, donde se repartieron por áreas de intereses en Redis, Sodis y Adis, todo el país. Entonces, hicieron una gran repartición, tú te quedas con el oro, con los diamantes, con el uranio, yo me quedo con la extracción de petróleo, yo me quedo con las costas y los contrabandos de los puertos y los aeropuertos, yo me quedo con la isla de Margarita, que es el centro donde entrenan todos los grupos terroristas del Medio Oriente. O sea, el manejo ha sido
brillante por parte de esta gente, por supuesto, brillante de mala Brillante manera, para el mal. pero es un cartel que maneja un Estado. Por eso que el presidente Trump lo visualizó, entendió, vio que tenían una pata montada en el canal de Panamá, que fue lo primero que hizo el presidente Trump. La gente dijo, pero ¿por qué viajar a Panamá? Exactamente, porque es vital para la seguridad de América, el continente americano. Todo latino del Río Grande para abajo debe entender que el presidente Trump lo está protegiendo en todos los sentidos, económicamente, en seguridad personal, está acabando con todo el tema de las drogas, el tráfico humano, está acabando y le está dando oportunidad a los países. Le acaba de entregar 20 millardos a Argentina. Karine. ¿Para qué? Para que el pueblo argentino que fue una potencia, que hoy tiene un presidente que tiene conciencia, que no puede ser que de repente no le salga. No, y los tiene con la cadenita. O sea, si ustedes votan en contra de este presidente, dejo de mandar dinerito, porque es que es la única manera. No podemos seguir enviando dinero para que se lo coja a la izquierda, ¿no? Claro, él entendió, el presidente, que la única manera de garantizar recursos, de proteger el continente, que Estados Unidos depende de eso, es haciendo lo que está en este momento haciendo. Yeah. Repito, porque él es una política global que él ha asumido para proteger el continente americano. Yo dije que esta iba a ser una administración transformational, o sea, de transformación total. Y va a transformar no solamente los Estados Unidos, sino el mundo entero. Y si la gente aún no lo está viendo, es que está bastante ciega, porque hay gente que no importa cuántas veces se lo presente frente de ellos, no lo van a querer aceptar por el Trump Deranged Syndrome. Nicolás Maduro dice que su país tiene 5.000 misiles tierra-aire rusos para contrarrestar a Estados Unidos. Eso es patada de ahogado. ¿Qué podemos leer tras estas declaraciones? Bueno, yo creo que... Creo que se está embarcando aún más, ¿no? Pero bueno. Claro, él puede cometer un gravísimo error, tan grave que le puede costar la vida a él y a todo su entorno, incluyendo su familia. Si alguien que no sabe manipular un iglop de esto, un aparato de estos rusos, y le dispara a un avión norteamericano de reconocimiento, o a un drone, o a un barco, lo que sea, puede terminar esto, hacer lo que yo llamo el cisne negro, el evento que transforma absolutamente todo, y terminaría de suceder lo que tiene que suceder. Porque ellos están jugando en meter miedo en lo interno, porque tú que vives aquí, conoces el mundo militar, sabes el poder letal que tiene. Tú sabes que a los americanos eso le entra por un oído, le sale cosquilla por el otro, le hace cosquilla. Esos son armamentos. Fíjate que Ucrania, que es un país décimo de lo que es Rusia en terreno, con una población que no estaba ni siquiera preparada militarmente, ha frenado Putin. ¿Tú crees que estos militares y estos grupos que llaman ellos colectivos van a hacerle mella al ejército más poderoso? Es totalmente una locura. Entonces, toda esa propaganda que estamos viendo de que sacan a los colectivos y a todos estos militares, estos pobres viejitos que los disfrazan, que es la milicia, y los ponen unos cañones en el estado de Vargas, y trancan el aeropuerto de La Carlota, y sale Padrino y dice que ahora desde vamos el búnker. Sí, en un búnker, pero además anoche decía que va a unir el ejército venezolano con el colombiano, cuando el ejército colombiano es una institución. Petro solo ha caído, pero ha pisado la concha de la banana y se ha metido en este cuento que se pudo haber quedado callado y estaría un poco más tranquilo hoy en día, pero... Es una payasería. Ahora, hay que reconocer que hay un estado de terror en Venezuela. Claro. Que la persecución a las estructuras políticas y sociales del país se da a los periodistas, a los médicos, a los enfermeros que reclaman. El otro día vi una señora en una urbanización del centro de Caracas reclamando que no había luz, y al día siguiente vi que se la habían llevado detenida porque pedía que Corpolé le regresara la luz por más de 7 días. O sea, ellos lo que están es igual que en Cuba, pisando la población, sí. Que es un error grave, Karine, porque en el momento que haya el cambio,
va a ser muy difícil controlar que la población no se vaya en turba y se vaya contra esa gente los ha manipulado y les ha hecho pasar hambre con las cajas del CLAP, con las bombonas de gas, con el tema de la gasolina. El agua, porque estos colectivos controlan el hambre del pueblo, controlan las necesidades de ¿Tú crees que se pudiera presentar una situación estilo Gaddafi, pero a nivel de colectivo? Sí. Yo creo que sí va a haber, aunque yo creo que María Corina y su equipo y Mundo González tienen bastante control sobre la gran masa venezolana. Siempre va a haber eventos de venganza porque el maltrato de 26 años es terrible. O sea, ha habido gente de verdad que ha sufrido por comida, por medicina, por servicios públicos básicos como el agua, la electricidad. O sea, hay un monopolio, porque esos colectivos al final se convirtieron en los reyesuelos de las zonas populares o la clase media, y tú lo veías como ellos decían quién podía pasar por una calle o no, quién recibía la comida o no. O sea, ese tipo de cosas ha hecho mucho daño a la sociedad venezolana. Sí, una vez yo estuve en un barrio, yo no me acuerdo si era Propatria, 23 de enero, uno de esos, estaba grabando en la calle, literalmente, ni siquiera en la acera, estaba en la calle entrevistando gente chavistas, ¿no? Porque yo iba para ambos lados, o sea, entrevistaba a ambos lados y recogía las opiniones, ¿no? Y me llegaron unos colectivos echando tiros y decían, no, es que tú tienes que pedirnos permiso. O sea, a ese punto llegó, ¿no? Y bueno, uno tenía que malandrearse para poder lidiar con esos elementos. Pero ya en aquel entonces, el mismo pueblo se iba en contra de estos colectivos y le decían, tú te robaste los ladrillos que yo necesitaba para hacer mi rancho, tú te robaste el concreto. O sea que si eso estaba pasando en el 2007, 2008, no me quiero imaginar hoy en día. Sí, y eso, la situación de Venezuela, gracias a Dios, la tiene muy clara el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, que ha sido un paladín de nuestra causa, no solo la de Venezuela, la de Cuba, Nicaragua, la de Colombia. Marco está casado con su esposa de origen colombiano. Y conoce muy bien, y además es hijo de cubanos. Entonces, Marco conoce muy bien, el secretario conoce muy bien la situación latinoamericana. Y eso es una ventaja y es un lujo para nosotros. Yo ahora estoy muy orgulloso de su posición porque ha demostrado también un talante y una capacidad y un conocimiento de verdad, como poco yo he visto un funcionario público de ese nivel como Marco Rubio. Engaña su juventud, engaña su tranquilidad y su humildad, porque es bastante humilde para cuando le tiran flores, pero tiene, o sea, el mismo Trump lo ha dicho, he can get nasty, o sea, se puede poner duro, fuerte, nasty es como grosero, ¿no? Sí. A la hora de negociar con el tema del Tratado de Paz en Israel y todo lo demás. Esteban, bueno, surgió esta noticia de los B1B, que esto no es cualquier noticia, o sea, estamos hablando de los juguetes fuertes que tenemos aquí en Estados Unidos. Están estas declaraciones de Maduro, están las declaraciones de Petro, que, bueno, aquí ellos, ahora ellos son los hermanos gemelos, según Nicolás Maduro, pero no podemos dejar a un lado esta noticia, después de todo lo que hemos vivido y que lo hemos presenciado tú y yo en este país, es la noticia de cómo logró el régimen de Maduro canalizar $20 millones a la organización Black Lives Matter sin que sin que las autoridades estadounidenses lo detectaran. Eso lo pongo en duda porque estábamos en otra presidencia. Pero ¿cómo? O sea, la pregunta es no solamente cómo lograron canalizar ese dinero, sino que esta canalización de dinero data de la época de Hugo Chávez. O sea, desde la época de Hugo Chávez, 2007, 2006, según este informe del Washington Examiner, la dictadura venezolana ha estado enviando dinero para desestabilizar los Estados Unidos. O sea que todo lo que dijimos durante las protestas de Black Lives Matter no era mentira. Todas las teorías de conspiración de las cuales nos acusaron no eran mentira. Y aquí está surgiendo todo esto y me parece el momento perfecto que nos encontramos para que surja esta noticia, para que se divulgue, se publique esta noticia. Fíjate, tú lo estás diciendo muy claro. El financiamiento de operaciones
en Estados Unidos para desestabilizar la sociedad norteamericana viene de la época de Hugo Chávez. ¿Tú te acuerdas cuando él fue al Bronx y por años dio subsidio a comunidades ahí entregando lo mismo que el CLAP? En vez de entregar CLAP, entregaba diésel a los calentadores y entregaba y hacía programas. Que esta gente probablemente ni sabía dónde quedaba Venezuela y estaban recibiendo subsidio. Pero por años. De Chávez. Porque eso no se paró. Pero además había operaciones de financiamiento a candidatos radicales demócratas. Y eso era en conjunto con John Soros, porque ellos van llevando y van armando todo un andamiaje. Cómo llegaron a penetrar sistemas electorales en varios estados, como el estado de Arizona, que acaba de renunciar un venezolano que fue exfuncionario de Smartmatic, como pasó aquí en el estado de Texas, porque han ido compraron empresas financiadas por el estado venezolano que manipulaban las elecciones en Estados Unidos. Caso de la investigación, por eso que estamos viendo que la Fiscalía Sur de Miami acaba de detener a más de 5 personas pertenecientes a la estructura de Smartmatic. Vimos como hace apenas 15 días vendieron la empresa Dominion y se desaparecieron. Porque tenían que dar la cara. Después de que emisoras de radio me decían a mí, no hables del fraude, no hables de lo que pasó en el 2020, porque nos pueden demandar como demandaron a Fox, y a Fox le tocó pagar 700 millones. ¿A ti? Yo estoy demandado por las dos empresas. Sí, claro, me demandaron hace 2 años y ha sido una batalla. Y yo cada vez que le decía, bueno, vamos a la corte, y yo someto mis pruebas y tú sometes las tuyas. Pero como ellos sabían que nosotros estábamos haciendo la investigación, por cierto que acaba de salir un libro que se llama Stolen Election, que explica absolutamente toda la investigación y cómo esta persona, ahora nosotros contamos con 2 fiscales federales y un miembro, que es una persona que el presidente Trump le dio el poder como el zar de las elecciones, que está haciendo la investigación general y va a tener en pocos días conclusiones. Pero la gente tiene que entender la gravedad de esto. Ese fue el robo de la voluntad del pueblo norteamericana, como nos la han robado nosotros desde el 2004 en Venezuela con el referéndum revocatorio. Pero es que no es solo el robo, Esteban. A Venezuela los robaron, pero aquí hubo una campaña de terror y miedo a cualquier persona que incluso hablara de que en Arizona estaban realizando auditorías. Les cerraron cuentas de redes sociales, nos cancelaron, pedían que nos votaran. Fox le tocó pagar más de 700 millones de dólares, votaron a Tucker Carlson, o sea, Karine, cuando tú es una maquinaria que no es solamente de que te sales con la tuya con las elecciones, sino vamos a destruir a todo el mundo que al menos haga la pregunta de si hubo fraude o no. La palabra fraude no se podía decir en YouTube durante mucho tiempo, igual que otras palabras, porque era totalmente, o sea, te cancelaban absolutamente todo, y que ahora salga esto. Mira, Karine, te vas a sorprender, porque el estado profundo que el presidente Trump ha denunciado es realmente lo que él ha dicho, pero con puntos y comas. La CIA, el Departamento de Estado y otros organismos están involucrados en robo de elecciones. En otros países ya han utilizado el mismo mecanismo a través del USAID y la Fundación Soros Open Society. Cuando la gente, eso ya está probado. Lo que pasa es que... Sí, pero nadie va a la cárcel, ahí está el problema. Ahí donde viene el punto. Por eso es que es la necesidad que el presidente Trump y la fiscal Pat Bondi y Kash Patel y el director nuevo de la CIA ordene esas instituciones. Es como el caso del secretario de Estado. Y cuando llega el secretario de Estado al Departamento de Estado, sacan algunos directores, pero la estructura criminal quedan por debajo, porque la gente no entiende que esa burocracia permitió que toda esa maldad penetrara el cimiento de esas instituciones, porque si algo era prestigioso aquí era el FBI. Mira lo que se ha aprobado hoy de lo que se hizo en el FBI. Estamos regresando. Sí, exactamente, donde estamos viendo que hoy se denuncia en la mañana, no sé si viste la rueda de prensa, toda la estructura sobre el juego de la NBA. De la NBA. Cómo compraban los entrenadores, los jugadores, cómo se ajustaban los juegos por las apuestas, la estafa
que representa. O sea, ahora Y tenemos esto un fue denunciado FBI. por mucha gente. Yo nunca me metí realmente a investigar estas cosas, no me sorprende, pero mucha gente lo denunciaba y decían que everything was prepped, o sea que todo estaba preparado y mira lo que ha surgido el día de hoy. Exactamente. También la cantidad de niños que estaban perdidos, niños que se perdieron en la frontera que han devuelto, o sea, el Bueno, FBI hoy en día está haciendo lo 238.000 que... creo que son el número, una cosa bárbara, Sí, porque hay tráfico de niños, tráfico de órganos, toda esta de Parenthood que financiaban, que todo el mundo sabía que era una carnicería para los jóvenes y el tema del aborto. Entonces, estamos desmontando todo, la gente que apoyamos al presidente Trump, estamos desmontando el Estado profundo. Ha sido complicado. Bueno, tú puedes creer que a esta altura del juego el gobierno esté paralizado porque no hay 5 o 6 demócratas que quieran votar a favor. Este señor, que es el senador de Pensilvania, que me parece que es el más coherente y razonable, que Fetterman. sí, ese hombre me ha sorprendido porque es el más coherente, el más Y en algún consciente y momento el más parecía el más patriota. incoherente, ¿eh? Sí, todo En el mundo algún lo momento decía. pensé que se le había ido el wifi y ahora es el más coherente de todo. Es el más coherente, pero estamos viendo como Schumer, como la Pelosi, toda esta gente está tratando de destruir el país. Y vemos cómo Nueva York no ha aprendido de la elección de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Y va a ganar. Y van a votar por un Van a ganar. alcalde. Explícame tú eso, cuando Nueva York es la ciudad más cifrina en los Estados Unidos, más costosa. Y que ya está hablando de quitarle la propiedad privada, ya está, es el mismo discurso de siempre. Antes de que se me acabe el tiempo, Esteban, ¿qué rol jugaron figuras claves de la izquierda estadounidense en facilitar esta inyección de fondos socialistas a Black Lives Matter durante las protestas del 2020? Bueno, hoy sale una prueba de Bernie Sanders, que lo hace Alejandro Peña Esclusa, que dice que Bernie Sanders recibió fondos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Eso es gravísimo, lo que dice Alejandro Peña Esclusa, porque el Foro de Sao Paulo es la estructura que montó Fidel Castro junto a Lula y otros miembros en el 91, antes que Chávez llegara al poder, y esa es la estructura que ha manipulado toda la operación de la izquierda, del narcotráfico, del terrorismo y toda esa maldad que ha habido en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, son aliados de la FARC, en México. Y entonces tenemos figuras representantes del Partido Demócrata, como lo dice Alejandro Peña Esclusa, que ha sido el mejor investigador que ha existido de estas dos organizaciones, que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Búsquenle, se llama Alejandro Peña Esclusa y verán la información que está dando. Y él dice que Bernie Sanders y toda la estructura, Ocasio Cortez, todas se han beneficiado del financiamiento. Igual que Chávez financió a los Kirchner, a Evo Morales, a Correa, a todas. Han mantenido la estructura castrista, bueno, mantiene la estructura del Partido Demócrata, el ala radical, como lo dice Alejandro Peña Esclusa muy claro en su declaración. ¿Por qué el socialismo venezolano vio en Black Lives Matter una herramienta perfecta para exportar su ideología destructiva al corazón de Estados Unidos? Pues estamos hablando, si comenzó en el 2006, no es solamente Black Lives Matter 2020. Estamos hablando de mucho antes y lo que tú y yo siempre hemos conversado. La izquierda trabaja calladita y tienen una paciencia de oro que es admirable realmente. Bueno, tú veías a Chávez y ves ahora a Diosdado Cabello, que es el hombre más poderoso del narcoterrorismo venezolano, que dice permanentemente en su programa que la brisa bolivariana llega a Washington y llega a los Estados Unidos. Porque si algo tienen ellos es que no mienten. Lo que pasa es que nosotros no les creemos, pero ellos definitivamente son las personas que todo el tiempo lo han dicho. Diosdado Cabello permanentemente dice, bueno, el 2020 yo no sé cuál fue el resultado electoral en Estados Unidos, porque además son cínicos, se burlan de sus propias acciones, porque mucha gente, cuando nosotros empezamos la investigación del robo electoral del 2020, inclusive aliados como tenemos ahora, mucha gente como el general Flynn, como el mismo Giuliani, que al principio dudaban de lo que nosotros estábamos planteando, ahora son nuestros grandes aliados y han entendido que todo vino de Venezuela y que todo fue bajo la estructura del castrismo
que el castrismo diseñó una operación de inteligencia increíble, como lo hizo con Ana Monte, como lo hizo con el embajador que agarraron hace un par de años, que penetró toda la estructura diplomática de Estados Unidos y tenía un poder absoluto y era un reclutador de una cantidad de funcionarios del Departamento de Estado que todavía están al servicio del espionaje para otras potencias. Entonces, la gente tiene que entender que Occidente tiene enemigos serios, enemigos que quieren ver esta sociedad destruida. Y que no es solamente George Soros. Todas estas manifestaciones, Karine, que estamos viendo en Seattle, todo esto contra la policía ICE, contra el FBI, contra la Guardia Nacional, todas estas protestas que destruyen tiendas, comercio, automercados, toda esa agresión, ¿cuál es el fin? De mantener a la sociedad en ascuas. Ese es terrorismo, porque genera terror en nosotros. Si tú estás en un paseo y entras a Seattle, o estás en San Francisco, o estás en Chicago, y ves como en la Washington Avenue destruyen todas las grandes tiendas, destruyen, no importa si es Gucci, si es Nike, si es cualquier tienda famosa, la saquean y la destruyen. ¿Para qué? ¿Por qué la necesidad de eso? ¿Por qué el asesinato de Charlie Kirk? ¿Por qué todo ese enfrentamiento que vemos a una maestra de segundo grado haciendo el gesto de la muerte de Charlie Kirk hace apenas 3 días? Esa es la señora que educa a tus hijos. Y que, por cierto, la escuela en Chicago no la va a despedir. Están diciendo, vamos a dejar las líneas apagadas, las redes apagadas hasta que esto baje. O sea, pintándola a ella como una víctima. O sea, es terrible lo que estamos viendo. Entonces, después la gente se dice, cuando yo digo, mire, señor, enseñan sus hijos en casa, porque en el momento en que usted se da cuenta que el muchacho cambió, ya es muy tarde. Y entonces cuando tú dices, no, eso no está pasando aquí, eso está pasando en todas partes. Hay un caso en Gainesville, creo que es Gainesville o Tallahassee, de una mujer que quiere que la llamen MX en vez de Mrs. o Mr. Y entonces, imagínate tú, ¿no? Y entonces, y hay casos de gente que me dice, Karine, mis hijos se están identificando como árboles, y eso está ocurriendo en Florida, en un lugar que supuestamente hemos tratado de combatir, ¿no? Todo esto de la ideología de género. Bueno, el ataque es por todas partes, Esteban. Es por todas partes. Y sobre todo comienza en los niños, en los más inocentes y los más vulnerables. Fíjate que el presidente Trump lo ha entendido tan claro que cuando él le puso sanciones, tú cuando hablabas hablas con los economistas de las grandes universidades, los grandes tanques de pensamiento, ellos odiaban lo que eran las tarifas y decían que las tarifas, eso genera inflación, que las tarifas no sé qué. Y el presidente Trump volteó la ecuación, convirtió la tarifa en una herramienta sin hacerle daño a nadie. China, que importa basura para Estados Unidos, basura, toda la mala calidad de las herramientas, de los productos alimenticios, de los fármacos, todo eso es de mala calidad. China lo que mantiene una población esclavizada, torturada, le pagan miseria, porque deben controlar. ¿Y China qué está haciendo? China quiere destruir a Estados Unidos. China nunca va a ser aliado de nosotros, ni va a ser parte de nosotros. Los grandes secretos en las universidades más importantes de este país se le han robado todos los chinos. Yo me acuerdo que mi hijo estudió en una universidad en Indiana que se llama Purdue. Los edificios tienen nombre de pura persona china, porque además le meten una cantidad de dinero y compran, y entonces infiltran con estudiantes. ¿Qué hizo Marco Rubio? Ha ido controlando todas las visas de estudiantes, todo el trabajo que hay, porque hay que revertir. Nosotros apenas estamos empezando. Ojalá, lamentablemente, la Constitución norteamericana no permite que el presidente Trump se quede un periodo más, pero necesitaríamos 4 años más de un presidente Trump. Yo espero que Marco Rubio sea el candidato presidencial. Tendrá por lo menos mi apoyo, ya lo tiene. Yo prefiero 1000 veces a Marco Rubio que cualquier otro candidato. Bueno, yo no creo tiene un nivel de conciencia sobre ese tema. Yo no creo que se monte un demócrata en a long time, pero igual no podemos. Ya Obama en las últimas horas le dio el apoyo a Gavin Newsom, y Gavin Newsom es eso de que se peina bonito, habla bonito, y mucha gente cae en eso, y eso es muy peligroso porque es el encantador de serpientes, ¿no? Que vayan a California y vean el desastre.
Exactamente. ¿Cómo? No, no. Y hay gente que sigue votando por eso. ¿Cómo utilizó Black Lives Matter estos fondos maduristas para amplificar narrativas divisivas que obstruyeron las políticas, no solamente de inmigración en los últimos 4 años, pero también la seguridad, la narrativa de la administración Trump en el 2020? No podemos olvidar que todo esto pasó bajo el tema de la pandemia, las protestas de Black Lives Matter, y quienes defendían estas protestas era Joe Biden, era Kamala, era toda la bancada demócrata, que decían que eran peaceful protests, eran pacíficas. Fíjate que todo está orquestado, porque con el plan del robo de las elecciones, como estaba orquestado precisamente por agentes internos, donde estaba la cabeza del Partido Demócrata, pero también estaban estos organismos, como lo dije antes, el Servicio de Inteligencia como la CIA y otros organismos estaban involucrados. Por eso que el presidente Trump está depurando, le están yendo presos, porque precisamente la colusión Rusia, todos los falsos testimonios que inventaron sobre el presidente Trump, ¿quién lo está pagando? A la gente se le olvida que el presidente Trump lo llevaron a 34 juicios y 96 cargos. Eso es terrible, sin ningún argumento serio. Todo era falsificado, todo era un montaje. ¿Por qué se prestaron a eso? Yo me acuerdo cuando capturaron la computadora de Hunter Biden, que salieron más de 46 ex miembros de la inteligencia norteamericana afirmando que la computadora no existía y la computadora era real. O sea, es un estado muy corrupto, muy podrido, que se ha permitido, y esto cambió con Obama. Obama fue el que le dio el toque final. Bueno, él dijo que iba a cambiar los Estados Unidos y lo logró. Y lo cambió, y hoy lo vemos por ahí tranquilo, galopante, como que si él no es responsable de nada, hablando con una postura, como si fuera un sabio. Un tipo que... Sí, él sí disfruta de la amnistía que disfrutan los presidentes estadounidenses, excepto Trump. Exactamente. Entonces, cuando Trump o cuando el sistema de justicia les aplica el mismo banquillo, entonces todos se ofenden. Mira, toda esa operación de las protestas del 2020, de enero, del verano del 2020, todo eso estaba orquestado para destruir la administración del presidente Trump y el proceso electoral de ese 4 de noviembre del 2020, donde le robaron las elecciones. Eso no tiene discusión. Y eso todo el mundo lo está viendo, está saliendo, va a haber gente detenida, yo estoy de acuerdo contigo, debe haber mucho más gente presa pagando por el daño irreversible que le han hecho a esta nación, y Venezuela fue un actor principal en ese robo. Y a eso voy, porque hasta ahora hablábamos de Black Lives Matter, hablábamos de cómo estas mujeres se beneficiaron de todos estos millones de dólares, compraron casas en barrios de blancos, porque ellos son racistas hasta que van y se compran la mansión. O sea, despilfarraron todo este dinero, todo el mundo puso sus cartelitos negros en las redes sociales apoyando a las pobres víctimas de Black Lives Matter sin saber de qué se trataba esto. Pero ahora se añade el componente de que nosotros en el 2020 pensábamos que era la izquierda globalista mundial, que era George Soros, más todos los donantes del Partido Demócrata. Pero ahora a esta ecuación se le suma Nicolás Maduro, se le suma Hugo Chávez. O sea, ya es algo más oficial. El foro de Sao Paulo. Entonces, ahora todo esto se une al caldo de cultivo de lo que tenemos en el Mar Caribe. O sea, me parece extremadamente importante que esto haya surgido ahora. Mira, lo más importante es, tenemos que apoyar la gestión del presidente Trump, no solo en el caso de Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba, sino en lo interno. Tenemos que vencer ese daño permanente de los medios de izquierda que no quieren decir la verdad, que van y critican que el presidente está renovando la Casa Blanca cuando lo han hecho más de 30 presidentes en la historia, cuando lo que está es mejorando la calidad. Todo lo que hace el presidente Trump lo critican. Tenemos unos funcionarios de lujo en la administración del presidente. Tú lo sabes muy bien, Karine, porque tú has cubierto esta noticia por décadas. Tú sabes que Maduro es un estado criminal terrorista. Entonces, no podemos, por una posición política, como me decía el otro día una persona, bueno, que el TPS, bueno, yo le recuerdo a los venezolanos que el TPS, que tenía otro nombre, lo implantó fue el presidente Trump, y el que le puso la fecha de caducación no fue el presidente Trump, sino la administración Biden. Y el TPS es una protección temporal. El mejor TPS
es que regrese la libertad a Venezuela para que todos puedan regresar. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que entender que no podemos seguir haciendo política barata frente a una realidad que nos abruma, que es una corrupción, que tienen el Estado parado por un hecho político, sin importarle el sueldo de los carteros, de los policías, de los militares, de los funcionarios públicos, de los agentes policiales, o sea, de los guardabosques, de la gente de los sistemas de salud norteamericanos, por toda una ecuación de qué, para darle dinero a personas ilegales cuando hay millones de estadounidenses, gente que ha servido a este país, abandonados, que no reciben, porque los mismos que están pidiendo plata para ilegales no se ocuparon de crear leyes y reglamentos para proteger a la gente que trabajó, se jubiló el sistema del Estado norteamericano. Entonces, es realmente una burla lo que estamos viendo. Y el mejor ejemplo es el gobernador de California, que es un desastre. ¿Usted quiere saber quién va a ser el candidato? Vaya y visite California, y vaya y visite San Francisco, Los Ángeles, y vea las miles y miles de personas viviendo en carpas, haciendo sus necesidades, porque no hay autoridad. Mire cómo quemaron las casas y no hay responsable. Se perdieron más de 6.000, 7.000 casas, porque no hay una estructura, porque este señor le cortó el agua al sur de California, porque le dio la gana para proteger un pececito, que el señor ni sabe cómo se llama. Entonces, tenemos que entender definitivamente que estamos en una lucha de dos trenes, del bien contra el mal, y el bien siempre triunfa. Te quiero mucho, buenas noches. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto. Gracias, buenas noches.